Vamos a compartirlo con todos ustedes. Estaba sin conexión, llegó mi pareja, y le di un beso en las tetas, eso es todo. Disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri, disponer la conformación de una comisión de 5 miembros de esta casa para que determinen la sanción tal como lo prevé el reglamento. ...224 afirmativos, 1 negativo, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, el diputado ha dejado de pertenecer a este cuerpo. Bueno, ahí estaba un poco, ¿no? Lo que pasaba en la jornada de ayer, hechos que se precipitaban velozmente y que de alguna manera también forzaban esta renuncia, ¿no? Como decíamos, voces que se alzaban desde todos los lugares, la mayoría de los legisladores le soltaron la mano. Habían quienes pensaban en realidad que él no debía renunciar, sino que debía ser expulsado de la Cámara de Diputados. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, desarrollando también cómo va a jugar quizás, ¿no?, esta conducta en torno a la mirada que tenemos socialmente acerca de la política, y por eso ya estamos en comunicación con Daniel Escotorín, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Un gusto siempre estar en tu programa, Mabel. Bueno, el gusto es mío. Me gustaría, Daniel, que me cuentes cómo viviste la jornada de ayer. Obviamente todo el mundo cruzaba mensajes, ¿no? Algunos lo tomaban con determinada diversión, entre comillas, y bueno, salían también los memes rápidamente, pero es un tema que merece absoluta seriedad, no solamente por lo que pasó en esta sesión, que también se desarrollaba de manera remota, dada la realidad, el contexto epidemiológico de nuestro país, sino además por, como yo decía, la mirada, la evaluación ciudadana que hay hacia la política, y como escuchaba también hoy en algunos comentarios, ¿no?, que esto de alguna forma deja establecido lo que muchas personas en muchas oportunidades sospechan de lo que es este ámbito. Bueno, en primer lugar, por supuesto, fue un acto bochornoso. Creo que va a quedar en los anales de la mala política, de la antipolítica. Y frente a esto también quiero decir que la reacción por parte del Frente de Todos, de los partidos que componemos, fue inmediata, fue unánime, solicitar la renuncia inmediata de Juan Ameri, porque creíamos que esto no podía dilatarse más bajo ningún pretexto, y además porque, por supuesto, el repudio de todos los partidos del Frente fue también unánime. Así que en ese sentido creo que estamos tranquilos porque no avalamos esto, como sí creo que en otras situaciones, otras situaciones también bochornosas pasaron, quedaron en el olvido, pero en nuestro caso no podíamos permitir que se siga ensuciando la política, porque además hay una cuestión que bien vale rescatar en todo esto. Esto suele ser muy bien aprovechado por un sector de la derecha que juega siempre con los valores de la antipolítica, ¿no? Esto de ensuciar, de meter a todos en la misma bolsa, de pensar que los políticos son todo lo mismo. Y no es así. Y no es así. Creemos que hay un conjunto de organizaciones, dirigentes, personas comprometidas seriamente con la política, y cuando hablo de política estoy hablando con aquella acción que está destinada, pensada para el bien común. Y entonces esto también tenemos que resaltar en la actitud que tuvimos desde el Frente de Todos de exigir la inmediata renuncia del diputado Ameri. Ahora bien, sabemos que esto no fue casualidad, también tiene que ver con una serie de acciones, de formas de hacer política que se viene arrastrando desde hace un tiempo, incluso de aquellas organizaciones, partidos que se dicen del campo popular. Así que me parece que aquí también vale una autocrítica, ¿no? Hay situaciones que no podemos tolerar, hay situaciones que como esta merecen una revisión muy profunda,
si bien yo creo que esto ya hay que dar una vuelta de página y seguir viendo los problemas estructurales que tiene nuestra provincia, lo que se está discutiendo a nivel nacional, pero también pensando entonces que la calidad de nuestros representantes tiene que ser puesta también en debate. Porque si bien este hecho bochornoso intentó de alguna manera ensuciar al frente que nosotros respaldamos, al cual pertenecemos, creo que de alguna manera también obliga a una revisión general de otras formas, de otras actitudes, de otras acciones que van en detrimento de la acción política. Bueno, yo quiero volver sobre un mensaje supuestamente, ¿no? Algo que habría trascendido, que lo publica Infobae en esta jornada, y que dicen que de alguna manera Ameri estaba acorralado, porque ayer cuando lo escuchábamos en algunas entrevistas, él decía que iba a esperar por lo menos 24 horas para tomar una decisión y que esperaba hablar con algunos referentes. Hay supuestamente un diálogo que él entabla con una diputada y de fondo se habría sentido la voz o de Sergio Massa o justamente la voz de Máximo Kirchner, ¿no? que dijeron, supuestamente parafraseando lo que publica este medio a nivel nacional: hermano, o renuncias o te echamos, ¿no? Dicen que ese habría sido el detonante de esta renuncia que se precipitaba en horas de la madrugada, lo cual también muestra un poco que él estaba como decidido a resistir un poco más, ¿no? Y que no veía, o que quizás no merituaba la gravedad de estos hechos, más allá de las declaraciones que había llevado adelante a través de la prensa. ¿Vos lo evaluás de la misma manera, Daniel? Bueno, como te digo, nosotros inmediatamente salimos a exigir la renuncia, ¿sí? Más allá de lo que podía pasar allá en Buenos Aires, de lo que podía suceder dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, para nosotros este hecho no tenía retorno. No había forma de que esto pudiese continuar, y por eso creíamos que la solución era la renuncia inmediata. Por eso, en este sentido, creo que seguramente dentro de la Cámara de Diputados también jugaron estos elementos. Te hago una consulta, mirá, de un televidente que está muy atento. Miguel, desde Rosario del Lerma, nos escribe, dice: buenas noches, una consulta. Si Ameri renuncia, dice, ¿puede presentarse en las próximas elecciones? Y si lo hubieran despedido, ya no. O sea, él habla si finalmente se lo hubiese echado de la Cámara, ¿no? Que era un poco contextualizando lo que se mencionaba en la jornada de ayer. Sí, seguramente que sí. Ahora, el tema es que del frente de todos no lo vamos a permitir, porque él sigue perteneciendo a un espacio político que es el Partido de la Victoria. Ahora, esto justamente va en el sentido de lo que tenemos que discutir sobre cómo se seleccionan los candidatos, y sobre todo en un espacio como el nuestro, que intenta hacer una especie de renovación política, de ejemplo ético. Y entonces, en ese sentido, de hecho, que no vamos a permitir que un personaje como Ameri vuelva a reintentar ingresar en el campo de la política en esta forma. Daniel, ¿y qué tenemos que pensar al momento de buscar personas? Habrá que ver en todo caso qué sanción particular le va a dar el partido por el cual ingresó, que es el Partido de la Victoria. Ese es un tema. Bueno, eso falta definir, ¿no? Te cuento que ayer el Ministerio Público Fiscal salía rápidamente a comunicar y a dar información acerca del diputado, del hasta entonces diputado, y decía: el Ministerio Público Fiscal de Salta informa que no hay investigaciones penales abiertas ni denuncias radicadas por delitos contra la integridad sexual en contra del diputado nacional Juan Emilio Ameri en las fiscalías especializadas. Esto obviamente antes de que se produjera la renuncia del mismo. Según consta en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal de Salta, en fiscalías penales comunes obran denuncias en contra del diputado nacional por supuestas amenazas, daños y otros delitos. Y por eso yo te quería preguntar qué pensamos, ¿no?, cuando hablamos de personas que sean idóneas efectivamente para desempeñarse en distintos ámbitos, porque muchas veces vemos a la clase política, la dirigencia política atravesada por denuncias de distinta índole, ¿no? Incluso hemos visto algunos sobre los cuales pesan denuncias sobre delitos sexuales, y todo esto nos llama la atención, además de todos los hechos de corrupción que ya hemos conocido. Bueno, a ver, tomemos algunos antecedentes que revisten igual gravedad. El expresidente Macri asumió procesado por espionaje, entre otras cosas.
¿no? El listado se puede ampliar de manera interminable. Entonces, aquí hay que hacer una doble revisión. Por un lado, por parte de la sociedad misma, que también tiene que hacer una autocrítica en cuanto a la elección que hace. Pero es verdad que también previo a eso, los partidos políticos también nos debemos una autocrítica en cuanto a la selección de los candidatos en su calidad. Y cuando hablo de su calidad, no estoy haciendo una referencia a su calidad profesional. Lejos estoy de esto, por supuesto, sino más bien a su trayectoria laboral, a su compromiso social, a una serie de elementos que, por supuesto, cuando se llega a la política, los partidos políticos o los dirigentes conocemos y sabemos. Entonces me parece que ahí también debemos hacer una autocrítica, por supuesto que en una escala de responsabilidad proporcional. No todos nos cabe el mismo sayo. Nosotros siempre hemos tratado de tener determinados criterios a la hora de elegir nuestros candidatos dentro de nuestro partido. De otros partidos, la mayoría de los partidos políticos también hemos trabajado con ese criterio de buenos candidatos, compañeras, compañeros, dirigentes comprometidos en el quehacer social, dentro de su ámbito laboral. Pero en otros hemos visto que ha primado más bien una especie de marketing, ¿sí? que es muy funcional, va en conjunción con lo que es, digamos, el modelo neoliberal y el capitalista. O sea, tiene que ver con esto, una cuestión de marketing, tiene que ver sobre el poder económico que tienen determinados candidatos para imponerse, para comprar las candidaturas. Hemos visto también cómo aparecen figuras rutilantes porque tienen cierta presencia mediática. Entonces llegan sobre todo a la representación legislativa y nos encontramos que a veces, la mayoría de las veces, pasan con más pena que gloria, nula gloria diría yo, y con muchísima pena en cuanto a su trayectoria, a su desempeño, hechos también muchas veces que rondan entre el ridículo, el absurdo y lo vergonzante. Entonces me parece que todo esto es lo que tenemos que discutir, porque tiene que ver también con la búsqueda de ese bien común. La política es un hecho, es una acción inevitable, obligatoria, diría yo, para la sociedad. Pero sin embargo, actitudes, acciones, personajes como este y muchos otros son aprovechados por la antipolítica, por el antisistema, y cuando digo antisistema estoy hablando fundamentalmente del sistema democrático, y quienes se terminan beneficiando son las minorías. Recordemos aquel viejo escrito de Bertolt Brecht, ¿no? Acerca del analfabeto político, aquel que decía, bueno, que no entiende que la pobreza, la inflación, la falta de remedios, etcétera, tiene que ver sobre todo con políticos que están al servicio de los oligopolios. Sí, sí. Entonces me parece que estos son los elementos que tenemos que poner, y diría entonces para redondear, hay que educar al soberano, ¿sí? Y cuando digo educar, se entiende que el soberano es la dirigencia política y es también el pueblo. Es el pueblo fundamentalmente el que tiene que hacerse de estas herramientas para entender que la política no puede ir por los mismos caminos que el sistema económico, que el modelo económico, que básicamente es una cuestión de marketing y de compra y venta. Bueno, en tanto en cuanto esto siga concluyendo, vamos a seguir teniendo muy malas experiencias. Muchísimas gracias, Daniel, muy claro como siempre, que estés muy bien, que tengas una excelente noche. Bueno, muy buena noche para ustedes, muchas gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Así pasaba entonces Daniel Escotorín hablando con nosotros también acerca de este tema. Y nos vamos rápidamente a una comunicación telefónica, en este caso con el señor Rodolfo Serrano de la Fundación Azul. Estuvo hablando con nosotros la semana pasada, haciendo alusión a las necesidades justamente de los policías, y está muy indignado con todo esto que ocurría ayer, ¿no? ¿Cómo está, Rodolfo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mabel, y a toda la audiencia. Bueno, cuénteme un poquito acerca de esto, porque usted, ni bien se conoció la información,